a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra una advocación de la Virgen muy popular en algunas partes de España y también en algunas ciudades de Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, en Cali o en Quito. Me refiero a Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Merced. En 1218 la Virgen se apareció en la ciudad de Barcelona a tres ilustres personajes: el prior general de los dominicos, San Raimundo de Peñafort, un sacerdote catalán, entonces no era San Pedro Nolasco, es San Pedro Nolasco hoy conocido así, y el rey Jaime I el Conquistador. Se les apareció por separado para pedirles un trabajo, un servicio. Quería la Virgen que fundaran una institución dedicada a rescatar a los cautivos. Entonces era muy frecuente en el Mediterráneo las acciones de los piratas musulmanes. Caían sobre los barcos que llevaban mercancías o que llevaban pasajeros y los hacían esclavos, los tenían y los vendían como esclavos en los puertos del norte de África. O bien asaltaban las ciudades pequeñas o grandes de España y también de Italia para hacer lo mismo, coger a la gente como esclavos. Había que redimir a esos cautivos y la Virgen pedía a que se creara una institución, una congregación religiosa dedicada exclusivamente a eso. Es el origen de los mercedarios, de la Orden de la Merced, que fue luego tan importante en la evangelización de América. Esta historia que tenemos que recordarla coincide además con el Evangelio de hoy, porque el Señor habla el Evangelio habla de la madre de Jesús y los hermanos en el sentido de los parientes próximos, es decir, primos hermanos, porque la palabra primo hermano no existía en el idioma en el que se escribe en primer lugar en el Evangelio en el que hablaba Jesús, el arameo. Pero lo más significativo, y creo que tiene bastante que ver con el mensaje de la advocación mariana de hoy, es cómo termina el Evangelio. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la práctica. No podemos llevar a la práctica la palabra de Dios si no escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a practicar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar al que no conocemos? ¿Cómo vamos a llevar a la práctica el Evangelio si no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer si no nos lo enseñan? ¿Y cómo lo vamos a enseñar o cómo vamos a recibirlo si no hay personas que lo enseñen? Personas que lo enseñen, evangelizadores en las familias, evangelizadores en las parroquias, personas que lo enseñen rectamente, no personas que enseñen su Evangelio, su palabra de Dios, su adaptación del Evangelio a sus caprichos o a sus intereses o a sus opiniones. Personas que enseñen la palabra. Así podremos conocer la palabra, conocer el mensaje de Jesús, y una vez que conocemos la palabra, ya es responsabilidad nuestra secundar la gracia de Dios y ponerla por obra. Si no practicamos el Evangelio y si lo conocemos, pecamos y pecamos gravemente, aunque siempre, por desgracia, cometemos esos pecados y podemos y debemos decirle al Señor: perdóname, perdóname. Pero al menos sabremos que nos hemos equivocado. ¿Cómo vamos a saber que nos hemos equivocado si no nos han enseñado la palabra de Dios? Hoy hay que rescatar a otro tipo de cautivos, aparte de que en el Mediterráneo sigue siendo una verdadera tragedia, no un drama, sino una tragedia. La cuestión de la inmigración ilegal es un problema de máxima importancia, y de hecho estos días han estado reunidos algunos de los líderes europeos en la isla de Malta para tratar de este asunto. Pero aparte de eso hay otra esclavitud, no solamente la esclavitud de estos nuevos esclavos que no son cargados con cadenas en África y traídos a Europa o América para trabajar, sino que vienen voluntariamente, pero que después, aunque no son tratados como esclavos, muchas veces viven en condiciones inhumanas. Pero no solamente está esa esclavitud, sino que está la esclavitud del que está sometido al pecado. Por lo tanto, hoy hay que insistir en un nuevo tipo de congregación que se dedique a la redención de esclavos. Y para eso
predicar la palabra íntegramente y, por supuesto, todos intentar cumplirla secundando la gracia de Dios. Que así sea.